Para mí este vídeo es muy especial. En primer lugar y es porque es el primer vídeo que lo hago en español, porque yo soy extranjero, soy rumano, vivo en España de unos años y entonces para mí es especial este vídeo porque sé que va a ser difícil porque no sé controlar bien la idioma. Así que perdonarme si voy a tener fallo en la idioma. Pero este no va a ser un puente que me para hacer vídeos. Y en el segundo lugar es que desde la semana que viene voy a empezar con una serie de vídeos sobre una herramienta que lo usa todos los streamers. Y creo que eh, es más importante de streaming de todo YouTube porque saber controlar esta herramienta, el OBS, yo creo, en mi opinión, que es el logro de YouTube. Pues muy bien, vamos a empezar con un video, un mini tutorial que vamos a hablar sobre cómo dar una forma a nuestra cámara, una forma de círculo, tal como se ve en este video. Y vamos a enseñar estas cosas paso a paso. Y este regalito que lo voy a traer de la semana que viene, para no perderlo, hay que suscribirse a mi canal. También hay que activar la campanita y ser pendiente porque dentro de una semana voy a lanzar este serie de vídeos. Muy bien, amigo. Vamos la primera, irnos a Google Chrome y descargar Círculo. Tenemos que escribir en la barra de búsqueda o en el Google directamente Círculo PNG o PNG, no sé cómo se dice en español correctamente. Pero le damos ahí, nos aparece imágenes. Le damos ahí a las imágenes y por ejemplo yo he descargado este. Para descargarlo correctamente hay que darle clic izquierdo y izquierdo para irte a la página de donde se encuentra. Muy bien, le das free download y lo vas a obtener. Ahora vamos a irnos a OBS. Bien, amigo, en el OBS, como se ve, la cámara viene estándar, viene de forma cuadrada y entonces vamos a darle forma. Vamos a elegir filtros, damos clic derecho en la cámara donde pone el cuadradito y nos vamos a ir a filtros. Aquí a las filtros, aquí al filtros vamos a ver que tenemos filtros de audio y vídeo y filtros de efecto. A nosotros nos interesa esta parte, filtros de efecto. Le damos a más y vamos a buscar imagen, máscara y mezcla. Le damos clic y aquí vamos a poner el nombre web. Como podéis ver, ha aparecido esta ventaja y aquí vamos a buscar la foto de círculo que hemos descargado. Y para esto hay que irse directamente aquí donde pone ruta a examinar, elegir la foto. Como se ve, ya la cámara tiene la forma de círculo. No sé por qué se ve esta línea, porque la imagen es un círculo, pero esto no es un problema porque se va a resolver. Es una cosa de un segundo. Muy bien, aquí le podemos dar un color, lo que queremos nosotros, por ejemplo así. Pero vamos a dejarlo blanco. Muy bien, damos X, vamos a ver que se ve un poquito transparente. Parece que sí, parece que está un poquito atrás de lo que se ve en la pantalla. Para este vamos a darle otra vez a filtros. Y para esto vamos a elegir aquí donde pone tipo, máscara, alfa, canal alfa. Y ya se pone en primer lugar. Muy bien. ¿Cómo vamos a quitar estas líneas? O aquí a mí me aparece directamente círculo. Pero
creo que si por ejemplo mantenemos la tecla ALT y le damos así, ya se ve la mano en esta línea. Pero para quitarlo hay que mantener la tecla ALT y arrastras así. Te queda la cámara en círculo, forma de círculo. ¿Te gustó este video? Dame un like, déjame tu opinión en un comentario y también no olvides del regalito que hemos hablado en el video. Desde la semana que viene voy a empezar con una serie sobre el OBS. Te voy a dejar todo claro y te voy a dejar toda la información que yo conozco sobre esta herramienta muy útil y vamos a aprender todos para hacer un streaming de calidad. Pues muy bien, te dejo, suscríbete a mi canal y vamos a vernos en el otro video. Chao.